vamos a iniciar el tema de esta noche, que se llama las batallas de la vida. Y la vida cristiana, honestamente, pues es una batalla, hermanos. Cada uno de nosotros hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo, algunos por años, algunos por meses, algunos por días propiamente, ¿verdad? Yo en lo particular, pues ya voy a cumplir 16 años para la gloria de Dios. Algunos de ustedes me dirán, ay, pastor, se ve usted un poquitito medio trajinadito, ¿verdad? Medio pasado por años, no de 16, se ve un poquito más grande. Pero en el Señor tengo 16 años, mis amados hermanos. El día 16 de septiembre del 2004, Dios tuvo misericordia de mí. Fui alcanzado por su poder, por su gloria, y lo he seguido durante prácticamente ya estos 16 años. Cada uno de ustedes sabe su fecha de nacimiento en el Espíritu, ¿eh? Y pues cada uno de nosotros podemos considerar este tiempo que hemos pasado en el Señor. Y seguramente han sido muchos tiempos de gran bendición. Y seguro es que han sido más de lo que podríamos haber pedido o incluso imaginado. Yo honestamente no me imaginaba lo glorioso y lo satisfactorio que sería vivir en Cristo. Entonces, pero también al mismo tiempo, seguramente ustedes y yo hemos tenido muchos desafíos, muchas pruebas, muchos obstáculos que hemos tenido que sortear y que seguiremos sorteando, hermanos. Han sido pocos los periodos en los que no estamos enfrentando algún tipo de batalla, ¿verdad? Y la naturaleza de estas batallas han variado enormemente durante estos tiempos. Seguro es que tú y yo hemos tenido batallas internas, eso es indudable, tiempos de tentación intensa, dudas, temor, ansiedad, y hemos vivido tiempos de profunda tristeza en algunas ocasiones, de grandes pérdidas, de duelos. Y en estos tiempos, pues que hemos estado viviendo últimamente, ¿verdad? Hemos estado muy de cerca con situaciones de pérdida. Y hemos tenido batallas en temas de salud, seguramente, de sueños, finanzas, trabajo, relaciones afectivas. Hemos pasado por periodos de gran oposición y hasta de crítica. Y sobre todo cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que nuestra batalla se libra contra una triple alianza. Hay tres cosas que se han aliado, que se han juntado en nuestra contra. Y estas tres cosas son el mundo, ¿verdad? Que es el enemigo que nos rodea, el mundo que nos rodea, la carne, que es el enemigo dentro de nosotros, y el diablo, el enemigo que está sobre nosotros, que está en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos transitar estas batallas espirituales en nuestra vida? Y la palabra de Dios nos enseña ahí en el Salmo número 33, de los versículos 12 al 22, cómo podemos transitar estas batallas espirituales de la vida confiando en Dios. Esa es la fórmula que tenemos que aprender a aplicar. Confiar en Dios. Vamos a tener batallas, sí. Vamos a tener muchas luchas, sí. Vamos a tener desafíos en nuestras vidas, sí. Pero debemos aprender la fórmula perfecta. Aún en medio de esos desafíos, esas batallas espirituales, debemos aprender a confiar 100% en Dios, en todo momento. Y ahí está la clave para ganar nuestras batallas. Según el rey David, así lo dice, ¿verdad? Y vamos a leer lo que el rey David dice en este salmo, en el salmo número 33, de los versículos 12 en adelante. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Levanta con tus manos conmigo y di, yo soy esa nación. Yo soy ese pueblo que Dios escogió. Dios nos escogió a ti y a mí, ¿verdad? Y Él es nuestro Dios. Y dice, bienaventurados, felices, dichosos, ¿verdad? Porque Dios nos escogió como heredad para Él mismo. Dice el versículo 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Nuestra alma espera en Jehová. Él es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bendito sea Dios por esta palabra, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo el rey David nos da una clave específica para ganar nuestras batallas? No es confiar en nuestras propias fuerzas, así como lo acabamos de leer, sino poner nuestra confianza en Dios. Ahí está la verdadera clave de nuestra ganancia, del poder ganar estas batallas, hermanos. Esto va en contra de la corriente, ¿verdad? Porque todo hombre que no conoce del temor de Dios, que no ha puesto su confianza en Dios, pone toda su confianza en su fuerza física, en su intelecto, ¿verdad? En su capacidad de hablar, en su capacidad de defenderse. Pero a final de cuentas, tarde que temprano se da la realidad de que esas batallas son perdidas, ¿verdad? Porque al final del día, la fuerza y el poder humano, hermanos, no alcanzan. No nos da para poder librar las batallas espirituales del día a día. Ahí el versículo 16 y 17 dice que ningún rey se salva porque tenga un gran ejército, ¿verdad? Y mucho menos se van a salvar los valientes porque tengan muchísima fuerza, o que los caballos nos puedan ayudar para salvarnos. Dice, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Un caballo no te va a poder salvar de la muerte eterna, solamente Dios. En cambio, ¿verdad? Aquí podemos ver que Dios da la victoria a quienes confiamos en Él. Y la gloria sea para el Señor, porque tú y yo hemos venido a depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios vivo y verdadero. Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. Dice ahí el versículo del 18 al 20, dice, pero el Señor cuida siempre a quienes lo honran. Tú y yo estamos aprendiendo a honrar a nuestro Señor a través de estos devocionales, porque mantenemos nuestra comunicación con Él, declaramos que nosotros le damos la gloria, la honra, exaltamos su nombre, lo bendecimos y confiamos en su poderío y sobre todo en su presencia en nuestras vidas. Amén. Dice, pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por su bendita palabra. Y aquí es cuando nosotros le podemos decir, Señor, te suplicamos que concedas gracia a tu pueblo. ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? Tú y yo somos el pueblo de Dios. Que nos conceda la gracia para resistir las tentaciones del mundo, que nos conceda la gracia para resistir las tentaciones de la carne, de nuestro propio ser, de nuestro propio yo, que nos, ¿verdad? Que nos conceda la gracia para resistir las tentaciones que el diablo pone en nuestras vidas, hermanos. Y que nos dé la gracia para seguirle con pureza de nuestro corazón y poniendo una mente únicamente para Él, llevando nuestros pensamientos atados, cautivos hasta la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros podemos venir a los pies de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la verdad que tenemos que vivir ustedes y yo, amados hermanos. Esto nos lleva al pasaje de Lucas capítulo 1 de los versículos 26 al 38. Y tenemos que unirnos en torno al Rey. Aquí nos enseña cómo debemos nosotros como pueblo de Dios, como la iglesia de Jesucristo, como la amada de Cristo, unirnos, tú y yo, en torno al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Ok? Vamos a leer entonces del Evangelio según San Lucas capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Y dice la palabra de Dios, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Cuando dice la palabra de Dios desposada es que estaba pedida y dada en matrimonio, hermanos. Es como cuando una pareja, ¿verdad? El varón va y pide a la novia y los padres de la novia le dicen, ok, sí, la vamos a dar para que pueda casarse contigo, pero va a ser dentro de tanto tiempo.
2, 3 meses, 5 meses, lo que se acuerde en esa condición. Cuando está en esa posición o en esa condición la relación, se lo llama desposada a la novia, porque todavía no es esposa, ¿ok? Entonces, en ese momento, María era la desposada de José, estaba dada y pedida y dada en matrimonio. ¿Ah? Entonces dice de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, fíjense bien cómo responde ella. Y aquí vamos a romper un tabú y una condición que durante mucho tiempo una doctrina equivocada nos ha enseñado. Ella responde de una manera muy correcta, hermanos. Por eso Dios la escogió, porque vio en el corazón de María a la mujer que verdaderamente traería una bendición a nuestras vidas. Dice más en el versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras de ese ángel. Dice, y pensaba qué tipo de saludo era este. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjense la posición que toma la condición de cuando hallamos gracia delante de Dios. Cuando Él nos mira con su gracia, con un favor inmerecido, algo que nosotros no merecíamos. Quiero decirles, hermanos, que María tampoco merecía ese favor que Dios le estaba haciendo para convertirla en la madre física de Jesucristo, ¿verdad? Ella tampoco lo merecía. ¿Por qué? Porque también ella había nacido bajo la ley del pecado. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios la mira con gracia. Y por eso viene ese favor inmerecido para ella. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, en el versículo 31, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Por eso se le llamaba virgen, no porque fuera propiamente muy santa o alejada de pecado, no. Ella no había conocido de varón, no había tenido relaciones sexuales. Y respondiendo el ángel, ahí en el versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí es la clave de cómo debemos tener la doctrina correcta de la condición de María. Dice, ella misma lo reconoce, léanlo ahí en el versículo 38 conmigo. Dice, he aquí la sierva del Señor. La palabra sierva es del griego doulos, que quiere decir esclava o esclavo. Lo que verdaderamente le está diciendo María en ese momento al ángel, le dice, he aquí la esclava del Señor, la esclava de Dios. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta doctrina la tenemos que tomar muy en consideración, hermanos, porque si no, desgraciadamente por eso empezamos a tener manifestaciones incorrectas delante de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien que en su momento hay una narración de un hombre que señala que en las batallas medievales, cuando existían batallas, ¿se acuerdan de los caballeros que llevaban su armadura, iban sentados sobre su caballo, llevaban su lanza, sus espadas? Durante esas batallas había un momento en que una vez que se superaba a los soldados de a pie, a la infantería, los arqueros, los que llevaban sus arcos y sus flechas, y la caballería, los que venían montados a caballo, el combate se concentraba en torno al rey. ¿Cuál era el objetivo de las batallas? Matar al rey opuesto, ¿verdad? Al contrincante.
Entonces allí se decidía el resultado final del enfrentamiento. También para nosotros la batalla el día de hoy, hermanos, se torna o se libra en torno al rey. Por ejemplo, existen edificios o construcciones metálicas hechas de tal modo que si se toca cierto punto muy particular, muy neurológico, o se quita una piedra determinada, ¿verdad? Todo ese edificio se derrumba. En el edificio de la fe que tú y yo profesamos, de la fe cristiana, esa piedra angular es la divinidad de Cristo. ¿Y por qué digo todo esto, hermanos? Porque obviamente, ¿verdad? Nosotros debemos ver que ahora las disputas, tanto teológicas acerca de las doctrinas que manejamos desde del siglo XXI, no son las mismas que en el siglo XI, por ejemplo, ¿verdad? En cuando se dividió la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa, ni las disputas de aquellos que formaron parte de la Reforma en el siglo XVI con Martín Lutero, Juan Calvino y todos ellos, ¿verdad? No son las mismas que libramos el día de hoy. Hoy en día, hermanos, la batalla que sí podemos ver que es exactamente la misma es la que se vivió en el primer siglo, en la iglesia primitiva, en la iglesia recién formada después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa disputa, esas batallas teológicas versan en relación a que si verdaderamente Jesucristo es el Salvador universal. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdaderamente creeremos que Jesús es el Salvador de toda la humanidad o no? ¿Qué opinan? Entonces, lo que acabamos de leer ahí en Lucas capítulo 1, de los versículos 31 al 35, Lucas establece desde el principio del Evangelio una serie de afirmaciones sobre Jesús. Primero, establece que Él es el Salvador. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo 31 hace la referencia del ángel y le dice a María, le pondrás por nombre Jesús. Y quiero decirles que el nombre Jesús significa Salvador. Recuerden que para los judíos el nombre es algo muy esencial y tiene una connotación muy completa respecto a quién es esa persona. Entonces, esa persona refleja mucho de lo que dice ser su nombre. Imagínense si vemos el ejemplo de Jacob. Jacob quiere decir el usurpador. Y recuerden que Jacob cuando nace viene agarrado de el tobillo de su hermano gemelo llamado Esaú. Y después él viene a usurpar su lugar, porque a Esaú le correspondería ser el primogénito. Cuando Jacob pelea allí en Peniel, en un lugar llamado Peniel, con el ángel de Jehová, ¿verdad? Y le dice, no te voy a dejar de ir hasta que me bendigas. Y entonces Dios le cambia el nombre de Jacob, que era el usurpador, y le pone el nombre de Israel, que es el que pelea con Dios y vence. Y no que venza a Dios, sino que vence en la petición. Dios le concede y lo bendice, ¿verdad? Entonces cambia el nombre de Jacob a Israel. Lo mismo pasa con Pedro. ¿Se han dado cuenta que curiosamente Dios le cambia el nombre a la gente? ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo, hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa y somos completamente diferentes a cuando Cristo nos alcanza y con su misericordia, por su misericordia nos redime, ¿verdad? Venimos a sus pies, nos entregamos a Él, lo reconocemos como Señor y Salvador y entonces venimos a ser una persona diferente. ¿Se acuerdan del caso de Simón? Que después nuestro Señor Jesucristo le llama Pedro. ¿Por qué? Porque Simón tenía una connotación de ser solamente un pescador de peces. Y cuando Dios lo llama a ser Pedro, ¿verdad? Lo llama a ser el pescador de hombres. Está el caso de Saulo, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? El que perseguía a la iglesia. Cuando Dios le sale al encuentro, ahí en el camino a Emaús, y lo pone quieto, ¿verdad? Perdón, no es en el camino a Emaús.
ahorita me acuerdo, se me pasó ahorita el nombre de a dónde le sale al encuentro a Saulo de Tarso, y, eh, y después le cambia el nombre, y ahora es Pablo, ¿verdad? Y Pablo se convierte en el evangelista, en el defensor de la iglesia de Jesucristo, cuando antes era el que correteaba a los cristianos y consentía que los mataran. De hecho, él buscaba la manera de llevar a los cristianos cuando era Saulo, ¿verdad? Para que en el camino a Damasco, ya me acordé, gloria a Dios, gracias Señor. Entonces, cuando él los correteaba y los llevaba a prisión y buscaba que los asesinaran a los cristianos. Y después de esa conversión, Dios le llama Pablo, porque lo convierte en el apóstol para los gentiles, para aquellas personas que no conocían de Dios. Entonces, amados hermanos, el nombre es algo importante. Jesús significa Salvador, y es lo que viene a ser para nuestras vidas. Después, Lucas también nos lo nombra como el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús es verdaderamente el tan esperado Mesías del linaje de David. Y por eso María, ¿verdad?, tiene que cumplir esa característica, porque Jesús no viene de la simiente del varón. Recuerden que José no participó en la concepción de Jesús, fue el Espíritu Santo de Dios, pero tenía que venir del linaje de David. Y si nosotros leemos el linaje de María, María viene de la tribu de Judá, viene propiamente del linaje de David. Su ancestro técnicamente es David, 14 generaciones antes. Entonces, el ángel afirma y dice ahí en el versículo 32 y 33, Dios el Señor le dará el trono de su padre David para que se cumpliera la profecía que se había dictado acerca de qué linaje tendría que tener Jesucristo. Dice, y reinará sobre el pueblo de Jacob. Todavía se va a un linaje más hacia atrás, ¿verdad? La ascendencia de Jesucristo por parte de María no solamente es hasta David, sino que llega hasta Jacob, y de Jacob llega hasta Abraham, y de Abraham llega hasta Noé, y de Noé llega hasta Adán. Y así es como viene el linaje de Jesucristo. Entonces, dice, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Quiero decirles, hermanos, que Jesucristo es el Rey de Reyes, y su reino es eterno. Es del orden de Melquisedec, dice también la palabra de Dios. Es un reino eterno y para siempre. Entonces, estamos confiando en el Dios verdadero, en Hashem, en el eterno, en Eloham. Gloria a Dios, ¿verdad? También Lucas nos los muestra como el Hijo de Dios. Dice el versículo 32, dice, el ángel se manifestaba aún más cosas y le dice a María, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, Hijo de Dios en nuestra versión, ¿verdad? Entonces el nacimiento de Jesús fue singular, único e irrepetible. Jamás se va a volver a repetir el nacimiento de esa naturaleza de el Mesías. Y esto lo explica perfectamente Lucas en todos estos versículos. Como dije, leyendo ese pasaje, María era una virgen, ¿verdad? Y una concepción normal, ¿verdad? Muy normal, resultaba claramente imposible. ¿Por qué? Porque tendría que haber tenido relaciones sexuales en la carne. En cambio, el ángel le dijo, porque obviamente el ángel venía como portavoz de Dios, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Recuerden que cuando la sombra de Dios se manifiesta, es el Shekinah de su presencia. Es la misma presencia de Dios la que desciende y se aposenta, ¿verdad? Entonces, el ángel explica de forma inmediata por qué esto era tan importante. Y dice el versículo 35, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y es así como nos lo presenta Lucas también, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Jesús es completamente humano porque nace de una forma normal. Él abre la matriz de María cuando nace. En aquellos tiempos no había cesáreas, hermanos, o en su defecto era una cosa completamente no muy común como en nuestros días. Tendría que haber sido una situación muy crítica para que
prácticamente pusieran entre la vida y la muerte, ya sea a la madre o al bebé. Entonces Jesucristo nació de una manera natural, normal, rompió la matriz de María, y en ese preciso instante, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo primogénito que rompa la matriz, o que todo hijo que rompa la matriz de la madre, ¿verdad?, en automático esa madre deja de ser virgen en el área sexual, en esa área de su condición física. ¿Ok? Entonces, bajo esa línea, hermanos, Jesucristo nace de una manera normal, y aún así también completamente Dios, no solamente completamente humano, sino también completamente Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, y por eso se le llama Hijo de Dios. Y así nos los presenta Lucas, como vimos. Entonces, los cristianos creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como el Mesías o el ungido, el esperado, el amado, y como el Hijo de Dios. Amén. Esa es la realidad de lo que nosotros creemos. Ser cristianos simple y sencillamente es ser seguidores de Cristo. No es una religión. Nosotros, hermanos, amados hermanos, no buscamos una religión. Nosotros buscamos una relación con Dios, y sobre todo la buscamos porque Él nos ofrece esa relación personal. Dice la palabra de Dios que Él se reconcilió con nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha redimido. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe que ejercemos en Cristo. Entonces, es bien sencillo. Ser cristianos es ser seguidores de Cristo. De la misma manera que a las personas que les gusta el fútbol, ¿verdad? A quienes les gusta cómo juega el América y siguen los juegos del América y les gusta esa condición, pues se les llama americanistas, ¿verdad? Y no porque precisamente jueguen en el América, sino simplemente porque siguen al América. De esta misma manera, hermanos, nosotros somos cristianos porque seguimos las pisadas de nuestro Maestro, de Jesucristo. Entonces, todos los seguidores de Jesús somos hijos de Dios, según Juan 1:12. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Jesucristo vino a hacerlo lo que le correspondía, a salvar a la humanidad, a dar su vida en rescate de nosotros. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo reconocieron, ¿verdad? No lo aceptaron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Él nació de esa línea, ¿verdad? Y no lo aceptaron. De hecho, lo rechazaron al modo y al punto de que lo crucificaron. Pidieron que se les diera la crucifixión a Jesucristo en vez de al homicida, que era este ladrón que tenía que haber sido muerto, ¿verdad? Barrabás. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan 1:2, mas a todo aquel que cree en su nombre, que lo acepta verdaderamente como Señor y Salvador, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué nos tiene que dar Dios la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios si seguimos a Cristo? Porque si hacemos una encuesta, amados hermanos, y preguntamos, ¿tú eres hijo de Dios a cualquier persona? Quiero decirles que la gran mayoría de los mexicanos de inmediato respondemos, sí, soy hijo de Dios. El grave problema es que la Biblia nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, porque nos creó. Pero solamente aquellos que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y lo declaramos con nuestra boca y por fe lo aceptamos en esa verdad, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque venimos a un nuevo nacimiento y porque somos adoptados por el amado, por Jesucristo. Amén. Entonces tú y yo tenemos que hacer esa confesión de fe. Y esto nos hace hermanos y hermanas en Cristo. ¿Se han dado cuenta que yo normalmente les llamo amados hermanos, amadas hermanas? Les amo en el Señor. ¿Por qué? Porque venimos a conformar una gran familia en Cristo, ustedes y yo. Y aquí no se trata de rangos ni de posiciones. Yo
valgo exactamente lo mismo que cualquiera de todos ustedes delante de la presencia de Dios. Yo no valgo nada, ni un puntito más por el hecho de que yo en este tiempo venga a ejercer un oficio al que Dios me ha llamado de ser pastor. Yo no valgo nada, ningún tantito extra de lo que puede valer cualquiera de ustedes, porque todos ustedes y yo fuimos comprados por el mismo precio, por el precio de la sangre de Cristo. Y por lo tanto, ¿verdad? Solamente somos hermanos en Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, además, si pertenecemos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vive en cada uno de nosotros. Y lo podemos constatar ahí en Romanos 8:9. Y esto es lo que nos une como cristianos. Por ello, ¿verdad? Por esa razón, las batallas nunca deben ser entre nosotros, entre los hermanos y hermanas en Cristo. Las luchas internas destruyen y distraen, dividen, y debemos enfocarnos verdaderamente en la batalla que tenemos real, que es en torno al Rey de Reyes. Y la batalla que tenemos junto con Cristo es en contra de Satanás y sus huestes. Entonces, fíjense bien, María establece un muy buen ejemplo de la actitud correcta que debemos tener. Para María, el Señor está con ella, ¿verdad? Así se lo dijo el ángel. Le dice, salve. Ese era el saludo. Es como cuando tú y yo ahorita decimos buenos días, buenas tardes. El Señor está contigo. Pero quiero decirte que no nada más esa palabra es para María. El día de hoy, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, esa misma salutación viene para ti y para mí. Y el Señor te puede decir en este momento, buenas noches. El Señor está contigo. Amén. Y está dentro de ella y está dentro de ti. Y está sobre ella y está sobre de ti. Aunque desde luego María, ¿verdad? Es particularmente singular, ¿verdad? Porque, obvio, Dios encontró en ella un corazón correcto y es la madre de Jesús, la madre biológica de Jesús. Todos los creyentes en Cristo podemos experimentar esa misma conexión con el Señor, de hermandad, de tener algo particular, algo único con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la forma en que batallamos contra la triple alianza que el enemigo ha formado, ¿verdad? Es con la triple alianza del Señor. Recuerden que a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a batallar en contra de una triple alianza que es el mundo, la carne y Satanás, pues vamos a estar nosotros actuando, ¿verdad? Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en contra de esa triple alianza. Y fíjense, vamos a ver. Primero, así como le dijo el ángel a María, el Señor está contigo. De igualmente, ¿verdad? Las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 28:20, lo que leímos hace tiempo, fueron, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, la misma declaración. Dios le dijo a María que Él estaba con ella y Jesucristo ahora nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cualquiera que sea la circunstancia que podamos enfrentar, no tenemos por qué temer. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está contigo, está conmigo. Segundo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y así como el Espíritu Santo vino sobre María para producir un nacimiento físico, de igual modo el Espíritu Santo viene sobre ti, viene sobre mí, para traer el nacimiento espiritual. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, si tú y yo ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo por el poder de Dios. Amén. Entonces somos nuevas criaturas en el Espíritu. Nacimos de nuevo delante de Dios en el Espíritu. Los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Levanta tu mano. Amén. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. No nacemos de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacemos de Dios. Eso lo dice Juan 1:13. Amén. Entonces, tú y yo venimos a un nuevo nacimiento. Y tercero, el Rey está sobre ti.
No solamente está contigo por siempre, no solamente está dentro de ti, sino que también está sobre ti. Nosotros somos llamados a ser siervos del Señor, así como María. Y podemos decir, Señor, yo soy tu siervo, tu esclavo, tu doulos, ¿ok? Así como María dio la respuesta, ¿verdad? Con una confianza sólida, valiente, digna y sin temor de decirle, Señor, he aquí a tu sierva, he aquí a tu esclava. Así tú y yo tenemos y podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, veme aquí, yo soy tu esclavo. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo delante de ti. Amén. Eso es lo que debemos ver. Entonces, es un significado que nos da un modelo de fe. Es en el acto más grande de fe, hermanos, y decisivo de la historia, Jesucristo se ofreció a sí mismo para glorificar a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir a vivir esa misma experiencia. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a enfocarnos en la batalla real, que no es entre nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermanos. Cuando tú empiezas a pelear con uno de tus hermanos, y sobre todo con los hermanos de la fe, quiero decirte que la pelea que tengas no es el tiro derecho entre tu hermano y tú, o con tu prójimo, con tu vecino, con tu hermano en la carne, con tu padre, con tu hermana. No, no es contra ellos. Es contra el enemigo que se levanta e influencia ya sea a esa persona con la que tú vas a pelear o hasta a ti mismo, ¿verdad? Para tener esa lucha, para tener esa disputa y para que haya división. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a enfocarnos en la batalla real y unirnos en torno al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en torno al Salvador, en torno al Mesías, en torno al Hijo de Dios. Y así como María, poder decirle, aquí me tienes, Señor, como tu esclavo, haz conmigo lo que tú quieras. Y gloria a Dios, porque entonces dejamos que el Señor se manifieste de una manera espectacular en nuestras vidas. ¿Sí? Porque así como Jesucristo nació de María de una manera excepcional, déjame decirte que a través de ti Dios quiere manifestar su poder y su gloria para que muchos vengan al nuevo nacimiento por tu testimonio, por lo que tú puedas hablarles del amor de Dios a la gente. Y es por eso que tú tienes que venir primeramente a los pies de Cristo. Y es por eso que primeramente tienes que hacer tu oración de fe. Y hoy te invito, sé que hay muchos que apenas empiezan a caminar en el Señor. Y no quiero nombrar a nadie para no evidenciar a nadie. Pero hoy quiero hacer una oración especial. Y te quiero pedir que si tú empiezas a sentir el deseo de verdaderamente seguir a Dios y de decirle así como María, heme aquí, Señor, como tu esclavo, como tu esclava, haz conmigo lo que quieras, pues primero tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Y yo les voy a invitar en este momento a que se unan conmigo a esta oración de fe. Es una oración que no por corta, no tiene un significado eterno. Esta oración que vamos a hacer, hermanos, háganla desde lo profundo de su corazón, convencidos de lo que realmente ya están creyendo en Cristo. Y esto es para la vida eterna, porque vamos a nacer de nuevo en el Señor. Entonces yo les voy a pedir a todos aquellos que quieran hacer su oración de fe y a los que ya la hicieron, que me apoyen orando por los que la van a hacer en este momento. Si reconocen que Jesucristo verdaderamente nació y se hizo hombre y dio su vida en la cruz del rescate para el rescate, en la cruz del Calvario para el rescate de nuestras vidas y derramó su sangre para esa condición y después resucitó al tercer día, como dice la palabra de Dios, y ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. Si tú verdaderamente crees eso y lo quieres declarar, yo te voy a pedir que lo hagas en voz alta. Vamos a hacer esta oración. ¿Y por qué en voz alta, hermano? Porque en este momento Satanás y sus huestes tienen que saber. Ellos no te pueden adivinar el pensamiento. Satanás y sus huestes, los demonios, no pueden saber lo que tú piensas. Eso solamente lo puede hacer Dios.
pero sí pueden escuchar lo que tú declaras. Y ahorita es el momento en que tú y yo podemos declarar que verdaderamente deseamos que Jesucristo se convierta en el Señor y Salvador de nuestras vidas y que lo aceptamos desde lo profundo de nuestro corazón para salvación y vida eterna. Amén. Te voy a pedir que inclines tu rostro en este momento, cierra tus ojos para que nada te distraiga y repita conmigo en voz alta. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que he pecado, que he fallado, que te he desobedecido. Pero hoy te quiero pedir perdón, Señor. Desde lo profundo de mi corazón te ruego que me perdones en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre eterno, porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo y se hizo hombre y murió por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Muchas gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste en esa cruz y por derramar tu sangre preciosa que ahora me lava, me limpia de todo mi pecado, de toda mi maldad, de toda mi iniquidad. Te doy gracias, Señor Jesús, y en este momento te acepto como el único y suficiente Salvador de mi vida. Acepto tu señorío. Te declaro como el Señor de mi vida en autoridad. Ahora te ruego que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te ruego que entres en mi vida, que me guíes a toda verdad y a toda justicia. Padre eterno, por último te doy gracias porque me has dado el derecho de la salvación y la vida eterna. Gracias porque en este momento has escrito mi nombre en el libro de la vida, para que cuando me llames a tu presencia, me goce contigo por una eternidad. Todo esto lo he orado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora le digo a Satanás y a sus huestes que no tiene parte ni suerte en mi vida, porque ahora el Rey de mi existencia es mi Señor Jesús. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, si tú hiciste esa oración en este momento y lo creíste en tu corazón, déjame decirte que has nacido de nuevo para la gloria de Dios. Y en este momento Dios está haciendo una gran fiesta en el cielo. Así lo declara su palabra. Y dice que cuando uno de sus hijos, cuando alguien de su creación se arrepiente y viene a sus caminos y declara a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él hace fiesta. Amén. Y hoy quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque este es un día glorioso. Y anótalo. Hoy estamos a 26 de agosto, así como yo tengo bien claro el recuerdo de que mi nuevo nacimiento fue el día 16 de septiembre del 2004. Tú que hiciste esta oración por primera vez, declara que has nacido de nuevo el día 26 de agosto del 2020 para la gloria de Dios. Y déjame orar por ti. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, hoy pongo delante de tu presencia a todos estos hermanos que han hecho su oración de fe por primera ocasión, que han venido a tus pies declarándote como Señor y Salvador. Te ruego, mi Dios, que abras la ventana de los cielos, Señor, y que derrames abundancia de bendiciones sobre sus vidas. Esas bendiciones espirituales que tú preparaste de antemano, Señor,
para este tiempo específico para la vida de cada uno de ellos. Padre, tú conoces el corazón de mis hermanos, sabes quién lo hizo genuinamente, quién verdaderamente te abrió las puertas de su corazón para que ahora tú vivas y reines en su existencia. Te doy la gloria y la honra por cada uno de ellos, Señor. Y te ruego, Padre, porque seas tú, Señor, el que se siga derramando en sus vidas con poder, con autoridad. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, te pido que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, los guíes siempre a la verdad y a la justicia. Y que tu gloria se manifieste todos los días de su vida. La luz divina de tu rostro sea resplandeciente sobre ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy a ti la gloria, porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén, amén, ¿verdad? Vamos a declarar acerca de esta condición, de la lucha, que las batallas de la vida, ¿verdad? Cómo nos cansan. Y no tienen por qué intimidarnos, hermanos. A lo largo de la historia, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros, todos los seres humanos que hemos pisado la faz de la tierra, aún el mismo Señor Jesucristo, enfrentó obstáculos y desafíos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es solamente prepararnos para la batalla. Y la palabra de Dios nos enseña que Él es el que nos da la fuerza, como las del búfalo, para seguir enfrentándonos día a día a esa condición. Entonces, tenemos que ver todo esto, hermanos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a recibir instrucciones de Dios, a desarrollar nuestra vida en relación a lo que Dios nos va hablando y a movilizarnos, a ser activos. No solamente ser oidores de la palabra, no solamente que nos acostumbremos a oír a Dios y decir, ok, Señor, está bien, pero no hacer. No, al contrario, de lo que escuchemos que Dios nos manda hacer, de inmediato, activarnos, ¿verdad? Y hacer como ser oidores, también ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, vamos a levantar una oración, una alabanza de adoración, hermanos, reconociendo lo cansado que es vivir en estas luchas del día a día, pero la gloria a Dios porque Él es el que renueva nuestras fuerzas, ¿verdad? Nos las renueva como las del búfalo, nos da fuerzas como las del águila para poder emprender a esos nuevos horizontes que el Señor ha trazado para nosotros. Y vamos a levantar nuestra alabanza, nuestra adoración al